El ciclo del combustible nuclear comienza con la minería del uranio. En una mina convencional, el mineral que aporta el uranio es extraído por medio de túneles o canteras a cielo abierto. Luego, se transporta en camiones a plantas donde se tritura hasta obtener un fino polvo que será tratado químicamente para separar las trazas de uranio. Para producir una tonelada de óxido de uranio o tarta amarilla, hay que triturar y descartar 660 toneladas de roca. Para abastecer una central nuclear convencional durante un año son necesarias 200 toneladas de uranio, dejando atrás 130.000 toneladas de desperdicios. Estos residuos, llamados estériles, se vierten en embalses cercanos a la mina. Los estériles contienen una mezcla de productos radiactivos que debe ser aislada del medio ambiente durante decenas de miles de años. La minería del uranio precisa grandes cantidades de agua. La mina Olympic Dam en Australia necesita 33 millones de litros de agua al día, lo que la convierte en uno de los mayores consumidores de agua del país. El uranio se transporta luego a plantas de enriquecimiento donde es convertido en un gas y es purificado. Las 200 toneladas de óxido de uranio rinden 24 toneladas de uranio de bajo enriquecimiento apto como combustible nuclear. Enriqueciéndolo aún más, se obtiene material apto para armas nucleares, lo que convierte a las plantas de enriquecimiento de uranio en la tecnología clave para la proliferación de armas nucleares. Un producto residual del enriquecimiento es el denominado uranio empobrecido. Cientos de toneladas de uranio empobrecido han sido incluidas en munición en Kuwait, Bosnia, Irak y Afganistán. El polvo radiactivo de dicha munición ya ha causado un incremento de los casos de cáncer y de otras enfermedades entre las fuerzas militares y los civiles. El uranio enriquecido es llevado a plantas de fabricación de combustible donde finalmente se inserta en los elementos de combustible nuclear. Estos son cargados en la vasija del reactor nuclear, donde el intenso calor de las reacciones nucleares se usa para producir vapor de agua que moverá turbinas convencionales para generar electricidad. El calor extremo, la presión y los campos de radiación en el reactor nuclear demandan ingeniería de precisión y vigilancia constante por parte de los operadores de la planta. Al cabo de un año, en el núcleo del reactor, el combustible está demasiado contaminado para poder mantener la reacción en cadena. Las barras del combustible irradiado se colocan en piscinas durante años hasta que se hayan enfriado lo bastante para ser almacenadas en naves próximas al reactor. El combustible nuclear gastado es tan radioactivo que debe ser manipulado por control remoto. Debe ser aislado de las personas y del medio ambiente durante cientos de miles de años, aunque no esté nada claro que eso se pueda conseguir. Una de las propuestas es sellar el combustible en contenedores de plomo, acero y cobre, enterrarlos en formaciones geológicamente estables a mucha profundidad, llenando túneles con ayuda de vehículos a control remoto. Pero con el tiempo, la radioactividad saldrá de esos almacenes. Después de 60 años, todavía no se vislumbra ninguna solución técnica para el problema de los residuos radiactivos.
Un limitado número de países disponen de plantas de reprocesamiento nuclear para extraer plutonio del combustible gastado. En teoría, esto se hace para proporcionar combustible a una futura generación de reactores de plutonio que producirían más plutonio del que quemasen. En la práctica, después de varios accidentes y cientos de miles de millones de dólares invertidos, nadie ha sido capaz de construir con éxito un reactor comercial de plutonio. Debido a este fracaso, hay más de 270 toneladas de plutonio en depósitos civiles alrededor del mundo. Solamente hacen falta 4 kilogramos de este material para construir una bomba atómica capaz de destruir toda una ciudad. Los planes actuales para la expansión de la energía nuclear harán que la cantidad de material nuclear en circulación aumente sustancialmente. Al mismo tiempo, se está viniendo abajo el sistema internacional de seguridad que debe limitar el acceso a armas nucleares. En la década pasada, el Organismo Internacional de la Energía Atómica dio aviso de 650 casos de contrabando de materiales nucleares y radioactivos. Hasta que las potencias nucleares militares desmantelen totalmente sus arsenales, cada tonelada nueva de uranio extraído aumenta el riesgo de que, un día, estas armas sean utilizadas de nuevo. Cuando las centrales nucleares y las plantas de reprocesamiento agotan su vida útil, se tienen que cerrar y dejar enfriar durante varias décadas. Y tienen que ser convenientemente desmanteladas. En el Reino Unido se estima que el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, civiles y militares costará más de 110.000 millones de euros. Cada paso en el ciclo del combustible nuclear produce residuos radiactivos. La radiación afecta a nuestros cuerpos de distintas maneras, dependiendo del tipo de radiación y de si la radiación es externa o interna. Es posible protegerse contra fuentes externas de radiación alfa o beta de baja energía. Pero si se inhalan o se ingieren con los alimentos, estas partículas radioactivas se instalan en nuestros pulmones y otros órganos. Una vez alojados en nuestros cuerpos, los elementos radiactivos bombardean las células próximas con suficiente energía como para romper y dañar el ADN. La exposición interna a la radioactividad es particularmente peligrosa, dado que algunos isótopos radiactivos se acumulan en partes específicas del cuerpo. Esto, a su vez, puede causar cáncer, fallos orgánicos y una larga serie de enfermedades que pueden aparecer años después de la exposición a la radiación. I am advising pregnant women and preschool-aged children to leave the area within a 5-mile radius of the 3 Mile Island facility until further notice. Please remain indoors, doors shut, windows shut, fans not operating until you hear word that it is safe to go outside.
En marzo de 1979, en Harrisburg, Estados Unidos, la unidad 2 del reactor de 3 Mile Island sufrió una fusión parcial del núcleo a causa de un accidente por pérdida de refrigerante. Durante varios días, los operadores de la planta lucharon por evitar que el reactor explotara. Para evitar una catástrofe, los responsables de la central liberaron cientos de toneladas de gas radioactivo al exterior, lo que eventualmente evitó un desastre mayor. Desde entonces, no se han encargado o construido nuevas centrales nucleares en los Estados Unidos. En abril de 1986 se produjo una gran explosión en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Miles de soldados y trabajadores recibieron dosis masivas de radiación en el intento de apagar el combustible fundido y contener el desastre. La nube de radiación se expandió por el planeta. 350.000 personas fueron evacuadas de las zonas aledañas y jamás pudieron regresar. Las consecuencias inmediatas fueron un enorme incremento de las tasas de cáncer y de mortalidad infantil en las regiones afectadas. Más de 5,5 millones de personas viven aún en zonas contaminadas. La industria nuclear ha intentado presentar el accidente de Chernóbil como un raro caso único. Pero en agosto de 2006 en Suecia, los operadores de la central de Forsmark se vieron enfrentados durante media hora a otro caso de fusión del núcleo. Ha habido otros casos similares en la India, Alemania o Estados Unidos. A pesar de este historial extraordinario, sigue habiendo algunas personas que sugieren que la energía nuclear tiene un importante papel que jugar en el urgente abandono de los combustibles fósiles. Australia contiene aproximadamente el 30% de las reservas mundiales de uranio. Es el segundo exportador de uranio en el mundo. En el año 2005 se exportaron 9.500 toneladas. Espoleado por la especulación y una caída en el suministro, el precio del uranio comenzó a subir. La industria minera está presionando a los políticos australianos para aumentar las exportaciones de uranio y así obtener mayores beneficios, empezando por la mina Honeymoon en el sur de Australia. Hay en marcha un auge de la explotación minera para identificar nuevos yacimientos de uranio. Hay una ofensiva de la industria nuclear para que se construyan en Australia plantas de enriquecimiento y hasta 25 centrales nucleares. And we're going to use new technologies that effectively and safely recycle spent nuclear fuel. In other words, we're coming together to say, how can we do a better job of reprocessing and recycling? Y bajo la Alianza Global para la Energía Nuclear impulsada por los Estados Unidos, Australia se vuelve a promocionar como la ubicación ideal para recibir los residuos altamente radiactivos de todo el mundo. Se argumenta que este es el precio que debemos pagar para mantener nuestros actuales niveles de consumo de energía en la era del cambio climático. Desgraciadamente para la industria nuclear, existe una última trampa. Cada etapa del ciclo nuclear es fuertemente dependiente de que los combustibles fósiles sean baratos. Cada año que pasa, se van agotando los nuevos yacimientos de uranio de mayor calidad. Si se incrementase el número de nuevos reactores, y dado que la calidad del uranio sigue disminuyendo, hará falta gastar cada vez más energía para producir combustible nuclear y obtener la misma producción de electricidad en las centrales. En unas pocas décadas, casi 2 millones de toneladas de roca deben ser trituradas y tratadas químicamente y desechadas en enormes balsas de estériles con el fin de abastecer un solo reactor durante un año. Añadiendo esto a las enormes emisiones de carbono de las plantas de enriquecimiento y otras etapas del ciclo del combustible nuclear, es solo cuestión de tiempo que las centrales nucleares emitan tantos gases de efecto invernadero
como las centrales térmicas de gas. Así pues, no tiene sentido proponer la energía nuclear como solución al cambio climático.